Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un texto bastante polémico, uno que lanza una pregunta muy directa sobre el Islam chií. La idea es sumergirnos directamente en la fuente para entender paso a paso cómo construye su razonamiento el autor. Y aquí la tenemos. Esta es la pregunta central, la que lo empieza todo, escrita por Abdullah Bufim. Y es sin duda una pregunta provocadora. No busca grises, ¿verdad? Esto ya nos marca por completo el tono de toda su argumentación. Así que para entender bien cómo llega el autor a sus conclusiones, lo que vamos a hacer es desgranar su lógica. Vamos a ver argumento por argumento, ciñéndonos estrictamente a lo que dice el texto, sin añadir nada más. Venga, vamos a ello. Muy bien, el primer gran pilar de su argumentación se construye en torno a unas figuras clave, que son las esposas del profeta Mahoma. Ojo, porque el autor no elige este versículo del Corán por casualidad, para nada. Lo presenta como una verdad fundamental, un axioma, para poder construir su primer punto, la idea de que la bondad de un hombre, pues, se refleja directamente en la bondad de su esposa. Aquí se ve clarísimo cómo va montando el puzzle, ¿no? Es una cadena de ideas. Primero, parte de que el profeta es el mejor de los hombres. Segundo, y usando el versículo anterior como puente, deduce que sus esposas deben ser las mejores mujeres. Tercero, afirma que los chiíes las difaman. Y aquí viene el salto clave. Para él, esa difamación es un insulto directo al propio profeta. El paso final, la conclusión, es que hacer eso es un acto de incredulidad. Vale, visto el primer punto. Ahora el autor cambia el foco. Después de las esposas, dirige su atención hacia otro grupo que fue fundamental en los inicios del Islam, los compañeros del profeta. Y atentos a esta frase porque es la clave de todo lo que viene ahora. Lo que hace el autor es trazar una línea directa, una conexión entre sentir ira o rabia hacia los compañeros y la incredulidad. Esta conexión es la pieza central de su siguiente conclusión. Fijaos en esta tabla que resume muy bien su táctica. Lo que hace es poner una cosa frente a la otra. Por un lado, su interpretación de lo que dice el Corán sobre los compañeros, y por otro, lo que él afirma que son las creencias chiíes. Al hacerlo, crea un conflicto directo para poder argumentar que los chiíes, según él, encajan en esa descripción de incrédulos del propio versículo. Seguimos avanzando. Y ahora el tercer argumento sube el nivel. Es todavía más de base. Ya no hablamos de personas, ni de las esposas, ni de los compañeros. Ahora el debate se centra en la integridad del mismísimo Corán. El autor presenta este versículo como si fuera una garantía divina absoluta. La idea de que Dios mismo protege la Escritura se convierte en la base, en la roca irrefutable, para su siguiente punto. Su razonamiento aquí es bastante directo, si lo pensamos. Si Dios garantiza la protección del Corán, entonces es imposible que esté alterado. Y justo aquí es donde introduce su afirmación sobre los chiíes. Dice que ellos sostienen que el Corán sí está distorsionado, e incluso que creen en otro texto separado. Por lo tanto, para el autor, mantener esa postura no es solo un error, es contradecir una promesa directa de Dios, y eso, para él, es un acto de incredulidad. Y llegamos al cuarto y último argumento principal. Este se basa en una tradición profética, un hadiz, que advierte de las consecuencias que tiene declarar a otro musulmán como incrédulo. Esta es la tradición que utiliza. La idea central es sencilla pero muy potente. Si acusas a alguien de ser un incrédulo y resulta que te equivocas, esa acusación se te vuelve en contra, como un boomerang. El título recae sobre el acusador. Entonces, el autor aplica esta lógica de forma directa. Argumenta que como los chiíes practican el takfir, o sea, declarar a otros como incrédulos contra figuras que él considera pilares del Islam, pues esa misma acusación, según la lógica de esta tradición, se vuelve contra ellos. Vale, pues ya lo tenemos. Esos son los 4 pilares sobre los que el autor ha ido construyendo todo su caso. Ahora solo queda ver cómo los une todos para llegar a su veredicto final. Resumiendo, para el autor, difamar a las esposas del profeta, enfadarse por los compañeros, afirmar que el Corán está distorsionado y declarar incrédulos a los compañeros, cada una de estas cosas, según él, anula la fe. Y todas juntas, claro, forman la base de su veredicto. Y aquí está, negro sobre blanco, la conclusión del autor en sus propias palabras. Es una cita directa del texto que lo resume todo de manera definitiva e inequívoca. Es la sentencia final que se deriva de la suma de todos los argumentos que ha presentado. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que va más allá de este texto en particular. Nos lleva a pensar en cómo este tipo de escritos, tan polémicos, acaban moldeando la identidad, el discurso y hasta los conflictos en el mundo.